Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, siempre con el staff a la mitad, pero acá presentes. Bienvenidos a Ellos No Vendrían o Sí, un programa más, un martes más con ustedes de 19 a 20 horas. Como lo decimos siempre, hoy tenemos una invitada especial, muy especial, sobre todo en este momento por el que estamos viviendo, en todo lo que tiene que ver con sacar a lo público, lo social, ¿no? A la gente que más lo necesita. En primer lugar, primero voy a darles la bienvenida en todas nuestras opciones por WhatsApp al 11 28 33 34 29. Nos pueden dejar un mensajito, pueden decirnos lo que opinan, lo que ustedes quieran. Por Instagram, @MadeInLanusRadio, por Facebook, @MadeInLanus. En YouTube nos pueden ver y escuchar por nuestro canal @MadeInLanus_radio. Y si solamente quieren escuchar, lo pueden hacer por ¿cuántas Ws dije? 3. www.madeinlanus.ar. Bienvenida Vivi, acá. Hola, acaba Vivi. de llegar. Es nuestra fotógrafa de línea. Es la que nos saca fotos, la que guarda los videos y la que corrió, parece. Sí. Está saludando a Verónica, que fue la intermediaria para que Verónica viniera. Claro, Bueno, gracias. Acá estamos nuevamente acompañando a la compañera y otras veces no pude, pero bueno, ahora acá Muy haciendo bien. el aguante. Así que Vivi, gracias por estar. Buenas tardes también a Verónica, la psicóloga, así que tenemos muchas preguntas para ella, que nos cuente la historia de ella, cómo está con todo lo que tiene que ver con su carrera, que es muy interesante. Así que Verónica, te vamos a dar el pase. Muy bienvenida, buenas tardes. Un placer. Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, Sandra. Gracias, Edith, buenas tardes. Gracias. Vivi, Lorena y Pablo. Y Pablo. Ahí está, muy bien. Bueno, la verdad que no sé por dónde empezar. Díganme Bueno, ustedes. nosotros te vamos a decir, Vero. Contanos primero ¿qué hago? a qué te dedicas, Bien. por qué específicamente lo público, porque Bien. nosotros queríamos que estuvieras acá con nosotros hoy. Dale. Y bueno, que nos cuentes un poco, en principio, a qué te dedicas específicamente. Bueno, bárbaro. A ver, soy de título, de profesión, de grado, soy psicóloga, licenciada en psicología, y desde allí trabajo preponderantemente en el sistema público de salud, trabajo en el municipio de Lanús, soy lanusense, vivo, Muy bien. trabajo, habito, todo en Lanús, ¿Viste? de Ya toda es la una vida, buena esa, ya es por un eso punto. la conozco a Vivi hace muchos años, éramos muy jóvenes. Muchas amigas, Vivi. Historias por contar, seguro, ¿no? Muchos años. Bueno, y desde allí trabajo en un centro de salud mental del municipio de Lanús, en el área pública, claramente. Sí. Coordino ese centro donde, se desarrollan las prácticas de salud mental de varios y varias profesionales, porque hay alrededor de 50 trabajadores. Un montón. Con lo cual transitan por ese centro de salud mental alrededor de 100, 120 personas por día. ¿En edades? De todas las edades. De todas las edades. Niñeces, adolescencias, adultos mayores. Hay diferentes dispositivos. Bueno, es una propuesta. Ese lugar funciona hace muchos años en el municipio de Lanús, hace muchos años. Pero con la última gestión, debo decirlo, con la gestión actual municipal, realmente se dotó mucho más de profesionales del campo de la salud mental, y la verdad que en un momento, algo decían ustedes, sí, inicialmente, en un momento donde se da un incremento inmenso de las problemáticas de salud mental. Les cuento, hay un informe que sacaron hace poco, hará unas semanas atrás, un mes atrás, diferentes autoridades provinciales, sí, no municipales, provinciales de salud mental, la subsede de salud mental de Provincia de Buenos Aires, el subsecretario de salud mental de La Pampa, varias jurisdicciones, alrededor de 15 provincias, sacaron un informe donde dan cuenta de diferentes datos respecto del incremento exponencial de la demanda en salud mental. Sí. Desde el 2019 hasta el punto de corte es el 2025, o
sea, porque recién estamos Porque arrancando. recién estamos en el 2026. Y dan cuenta, por ejemplo, de un 134% de aumento de las demandas por motivos de salud mental en la consulta ambulatoria y un 77% de aumento de internaciones por motivos de salud mental. La verdad es un montón. Pero además no solamente es el incremento lo que venimos viendo, sino que hay realmente un nivel de gravedad muy importante, complejidad de las problemáticas que requiere no solo mucha formación, también requiere mucho trabajo de alojar esas problemáticas, mucho trabajo amoroso, afectivo también, pero también mucha formación con enfoque de derechos humanos. Sobre todo, claro. Sobre todo. Claro. Vos sabés que, ahora que hablas de esto, el otro día hablando con una persona, una chica, me decía... pareciera que las cosas están sucediendo como a propósito, ¿no? Como que hay una interna que hace que aumente la cantidad de niños, estábamos hablando específicamente de los chicos, ¿no? Con la problemática que tienen en la escuela con esto de estas nuevas enfermedades neurológicas, tratadas como tal, que no tienen que ver con una discapacidad, sino, por ejemplo, porque son o hiperkinéticos, o le pierden la atención a la escuela, o se aburren, o están todo el tiempo queriendo modificar, es como que su mente va más rápido de lo que puede su cuerpo, ¿no? O con respecto a la capacidad o al otro. Y me viene esto a colación de que ella decía, pareciera que están como organizando, ¿no?, a que los niños de determinada edad sufran una patología determinada. Porque ¿cómo puede ser que crezca tanto, ¿no? Esto de que todos los chicos tienen o autismo, yo no sé si se ve más o ahora sale a la luz o lo reconocemos como una patología, que los chicos tienen este THC, si no me equivoco, ¿no? TDAH, perdón. O ADD le dicen también. Bueno, en demasía, ¿no? Y lo que notamos también, y lo que yo noto de manera particular, es que las obras sociales ahora están dejando de lado esto como problemática y como patología y no están brindando la ayuda necesaria para los niños que necesitan, por ejemplo, un acompañante terapéutico en los colegios. Es muy complejo eso porque sí, también, por ejemplo, yo tengo cercanía, digamos, con personas que sufren de TEA, digamos. No sé, es una condición, convengamos, pero sí, es muy emborroso todo esto de pedir acompañantes terapéuticos para el colegio. Hay mucha demanda que obviamente es incluso a los padres también es toda una carga porque lo hacen a veces tan difícil que muchos padres se quedan o no le queda otra que seguir por la situación de sus hijos para que estén mejor y hay demasiados chicos, es verdad. Bueno, burocracia como siempre. Sí. El tema acá, Verónica, es preguntarte si hay alguna forma, en primer lugar, de prevenir una situación como esta. Bueno, en principio quiero decir que yo soy muy cauta con el tema de los diagnósticos en las niñeces. Okay. Es cierto que cada vez más, no solamente, digamos, en general hay un aumento de problemáticas de salud mental, nosotros nos gusta llamarla más así, y sí, no claro, tanto patología, no porque no haya patologías, sino porque también lo que vemos es un aumento de el autodiagnóstico. Un aumento de que todos ahora todos y todas se califican de personas con autismo. Y hay que ser muy cuidadosos. Primero porque se banaliza, se termina banalizando una condición, como vos dijiste, que no es, digamos, solamente una forma de andar por el mundo. Para algunas niñeces puede ser, para algunos adultos y adultas puede ser, porque hay diferentes, digamos, grados dentro de ese diagnóstico. Sí. Pero en general es de mucho sufrimiento psíquico, no solamente para un niño o niña que tenga ese diagnóstico, sino también para la familia. Entonces, digamos, yo hablo de que hay un aumento en general de problemáticas de salud mental. Perfecto. Después vos decías algo de las obras sociales, estamos viviendo un momento, yo creo que no solamente la pandemia ha sido para nosotros es un analizador del aumento, ¿no? sin ninguna duda, exponencial de las problemáticas de salud mental, sino también
la explosión tecnológica, y eso en los niños Sí, eso es lo que afecta constantemente. Afecta sí. muchísimo las posibilidades atencionales en la escuela, ciertas conductas, ¿no? Que además se vuelven a veces hasta estereotipadas, que es una característica a veces del diagnóstico del autismo, pero siempre soy como muy cuidadosa. Mira, justamente el 6 de mayo, cuento, el 6 de mayo se hizo todo un acto en la legislatura de Cava para determinar que ese día es el Día Nacional de las Infancias sin Etiquetas. ¿A qué nos referimos con etiquetas? A esta suerte de diagnosticar fácilmente. Claro, sí. Porque es como encasillar a esa persona, ¿no? Mira, después te define un diagnóstico muchas veces, y no quién sos. Y la verdad que incluso dentro de un mismo diagnóstico, y no estoy hablando ahora de niñeces, hablo también de adultos, adultas, la verdad que las formas de presentación pueden ser muy diferentes. Por supuesto que un diagnóstico es una herramienta, esto lo decía la otra vez y lo digo siempre, porque a veces hay una tendencia a popularizar diagnósticos, por eso digo que hay que ser muy cuidadoso y cuidadosa. Hay una tendencia a popularizar diagnóstico, y la verdad que los diagnósticos son herramientas que tenemos los profesionales para determinar las formas de interactuar con ese niño, con esa niña, con ese adulto, y de determinar cuál va a ser el proyecto terapéutico que vamos a construir para esa persona. Claro, sí. No es para andar por el mundo. Yo entiendo que también hay muchas organizaciones, y esto yo acompaño enormemente, de familias TEA se llaman, o padres TEA, o de familiares de personas con esquizofrenia. La verdad que tienen un trabajo inmenso, pero ¿cuál es el trabajo? Y ahí para mí la dimensión política es fundamental. El trabajo es de visibilización de la problemática, pero no de popularización, no de que todos tengan, porque si no hay una cuestión que se pierde ahí, hay algo de, insisto, de banalización. Como importancia, ¿no? Y claro. Banalizar, y cualquiera puede tener autismo, entonces no, y las personas que realmente tienen, me parece que no va. Pero sí de dimensionar, de trabajar con el estigma. El estigma es algo que la problemática de salud mental tiene fundamentalmente como nudo para erradicar empezar. Y para trabajar muchísimo. Yo les decía que trabajo mucho con el enfoque de derechos humanos. Ustedes me pedían que contara un poco más de mi trabajo. Yo tengo un trabajo militante en el campo de la salud mental. Mirá. Además de ser una trabajadora de salud mental en el ámbito público, que eso ya les conté inicialmente, hace muchos años en el municipio de Lanús, en este centro de salud mental. Yo milito en el campo de la salud mental, que entrecruza los derechos humanos con la salud mental hace muchos años, porque formo parte de un organismo de derechos humanos, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH Argentina, que es una organización, siempre digo, con 50 años de historia en defensa de la vida, porque es una organización que nace en plena dictadura, cuando las personas, los familiares, se acercaban a denunciar de sus familiares desaparecidos. Así que después es una organización que empieza, como toda organización de derechos humanos, la columna vertebral tiene que ver con todo lo que, con lesa humanidad, pero también tiene diferentes áreas temáticas. Yo estoy educación, salud, discapacidad. Claro, yo estoy en salud mental, porque es mi campo de trabajo y específicamente de militancia. Desde ahí estoy en un organismo, represento a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a PDH, voy a decir así, a la PDH, en un organismo que es creado por la ley que nombrábamos antes, la Ley Nacional de Salud Mental 26657. Esa ley tiene cuatro organismos, que yo digo que son espacios instituyentes, que se crean a partir de la sanción de esa ley, que se sanciona en el 2010 y ahora está en una disputa inmensa, porque el gobierno nacional acaba de presentar la semana anterior un proyecto de reforma de esa ley, un proyecto de reforma que es absolutamente regresivo, como no podía ser de otra manera. Claro. Y bueno, ahí estamos en esa. Y yo formo parte por la PDH, de este organismo, que es el Consejo Consultivo Honorario Nacional en Salud Mental y Adicciones, que creo que así me presentaron en el flyer, y ocupo el lugar de la presidencia como APDH, ¿sí? Ese organismo tiene 26, es un organismo de consulta y participación, cuyo interlocutor directo
que no está siendo tan directo con esta última gestión, es la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿no? El Ministerio de Salud de Nación, digamos Lugones, Dirección Nacional de Salud Mental, Liliana González, que es una médica psiquiatra que viene del ámbito privado. El vínculo no es para nada directo, no hemos tenido posibilidades, cuando antes sí, pero nuestro rol es el de consulta, participación, hacer recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación de la ley, que debería ser la Dirección Nacional de Salud Mental, para que se implementen las políticas públicas en salud mental y consumos problemáticos en distintas regiones. Ese organismo tiene 26 organizaciones de la sociedad civil, cada organización presenta 2 consejeros, o consejeras, y somos 52, pero son de diferentes lugares del país. Digamos, las organizaciones. Sí, ¿no? entiendo. La PDH es nacional, hay organismos que son nacionales, hay otros que son de una determinada provincia, ¿no? Aparte, me imagino que cada provincia debe tener focos totalmente diferentes, ¿no? Necesidades diferentes. Las realidades también locales sí son diferentes. Son diferentes. Y sí, son diferentes. No tanto en los lugares a veces urbanos, a veces las realidades locales son diferentes, sí, por quizás la infraestructura que tenga el sistema público de salud. Seguro. Claro. ¿no? Hay provincias un poco más ricas que otras. Nosotros tenemos Cava. En realidad hoy día hay más pobres que otras. El mayor ingreso, claro. Hay lugares rurales, hay urbanos, entonces las características son diferentes en ese sentido. Así que recogemos las realidades de los diferentes lugares del país, pero fundamentalmente nuestra función es que las políticas públicas que se implementen, ser una suerte de veedores de que las políticas públicas que se implementen sean en línea, en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley de derechos humanos, ¿no? De salud mental, pero con enfoque de derechos humanos. Bueno, que tiene mucho que ver, por supuesto, ¿no? Porque derechos humanos. Nosotros tuvimos un programa no hace mucho que hablaba específicamente, estuvo Víctor de Genaro acá con nosotros y hablábamos de derechos humanos, y con respecto a eso hablábamos de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, por supuesto a nivel educacional, en salud y en la propia vida, ¿no? En lo que cada uno necesita, cada una de las personas que habitan este territorio. Yo más que nada te quería preguntar, porque es importante, los papás, ¿no? Que tienen niños con algún tipo de dificultad, que no tienen la posibilidad de llegar a lo privado, ¿no? Por una cuestión de dinero, por supuesto, porque también son tratamientos muy caros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que recurrir? ¿Tengan o no tengan una obra social? ¿No? Porque bueno, también hay papás que no tienen obra social, que los colegios limitan al niño a participar en la hora completa de cursada, ¿no? Yo conozco casos donde los colegios públicos, que tal vez no tengan tanto personal que se pueda ocupar de este tema, los niños pueden participar de 2 horas de clase, nada más, si no tienen un acompañante terapéutico. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde pueden recurrir esos papás con esos niños en donde ni siquiera su obra social les permite obtener o que tengan un acompañante terapéutico y seguir una cursada como cualquiera? Porque si hablamos de esto de discriminar, del bullying y demás, ya estamos arrancando mal. Estamos arrancando mal desde la parte directiva del colegio, que no sé si es legal o es ilegal, eso no lo sé. También te lo podría preguntar. Yo trabajo en salud, no en educación, por así eso, que no te podría responder si es legal o no, pero sé que se hace. Sí, se hace, sí, doy fe de que se hace. Entonces, para concretar la pregunta, ¿hay lugares a donde los papás pueden ir con sus niños, esos que están desprotegidos, que no tienen una posibilidad de tener a alguien que los asista de manera privada? Mirá, sí, desde luego, si estamos hablando de sistema sanitario, que puede ser público, privado o de obra social, ¿no? Hay 3 sectores. Sí. Se supone que si tienen una prepaga, la prepaga tiene la responsabilidad legal de dar los tratamientos que ese niño o niña necesita. Ajá. Si tienen una obra social, del mismo modo. Lo que pasa que también lo que estamos observando últimamente es que cada vez más las personas, aún teniendo obra social, aún teniendo prepagas, recurren al sistema público de atención. Un sistema público que está cada vez más desfinanciado, ¿sí? Claro, además. Encima, pero que termina siendo en última instancia, y el que siempre garantiza el derecho a la salud.
Porque lo que vos planteás tiene que ver con esto. Digo, primero, yo te podría decir, bueno, depende dónde, es difícil responder la pregunta concretamente. Claro, puede ser muy generalizada. Claro, te puedo responder quizás acá en Lanús, qué puede hacer alguien que tiene, digamos, esas dificultades. Sí. Y puedo informarles cómo por supuesto, acceder a claro. los Sí, sí. espacios del ámbito público acá en Lanús. Pero todos en los diferentes municipios también tienen sistema público de salud, insisto, termina siendo quien de alguna manera dar la respuesta que no dan las obras sociales y que no dan las prepagas. Por supuesto que en el sistema público, por las condiciones en las que nos encontramos en este momento, la prioridad son las personas que tienen cobertura pública exclusiva, porque la responsabilidad legal de brindarles los espacios terapéuticos, si tienen obras sociales, de su obra social, y si tienen, yo soy muy, muy terminante en esto. Claro, para eso está, digamos, para eso están soy pagando muy una obra terminante, social y no se hacen cargo. Me parece que hay que poder traccionar también. Es cierto que las obras sociales también la están padeciendo mucho. Sí, seguro, más bien. Sí, un montón. También las están Sí, desfinanciando un montón, y creo que nosotras acá, la mayoría debemos tener obra social y sabemos que pagamos, tenemos, me callo. No, acá, perdón, que te han interrumpido. ¿Viste? Esto es lo que nos pasa con los auriculares. Claro. No es el mío el que hace sonidito del teléfono. A Edith le están entrando mensajes, seguramente. Sí. Están entrando mensajes en el teléfono de Edith y me han cortado la charla con Verónica, que venía divinamente. Yo estaba re entretenida escuchándola, que es sumamente interesante. Yo dije, ¿pasó algo? No. Por eso yo no me quiero poner esta. Claro, ¿viste? Pablo, que puede fijar, Sandra. Bueno, era un tema, veníamos bien, Pablo. Le dejo lejito, así no molesta. No, porque si hay algún comentario o algo que quieran preguntarle a Verónica específicamente para leerlo, tal vez sea interesante también. Acá dice, hola chicas, muy interesante ese tema a tratar, dice. Una pregunta, ¿por qué actualmente se escucha hablar tanto de salud mental? ¿Cuáles son los factores que influyen en dejar de saludable? Dice. Influyen en el aumento quizás de la pregunta. Claro. Bueno, sigamos con eso. Sí, sigamos con eso. No, después retomamos de vuelta un poco con las obras sociales. Sí, por favor. Y los factores, yo comentaba antes un poco el tema de la pandemia, comentaba también la explosión tecnológica que hay, pero también, y en estos últimos años, quiero decirlo, tiene que ver con, yo lo digo a veces en estos términos, aunque suena un poco marxista, las condiciones materiales de existencia, pero son las condiciones de vida. Frente al deterioro de las condiciones de vida lo voy a decir concretamente, desde el gobierno de Milei en adelante, claramente eso impacta en la salud mental, porque generalmente nosotros los que defendemos, y acá lo voy a ligar a lo que hablábamos antes de la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley con un profundo enfoque de derechos humanos, pero que además da cuenta y dice concretamente en uno de sus artículos que la salud mental no es solamente, muy lejos de ser un diagnóstico, que es desde donde empezamos. Claro, no es un diagnóstico, no es solo una problemática de salud mental. Y está determinada por múltiples componentes. No es solo lo psíquico ni solo lo biológico, digo esto para lo más médico. Sí, sino también está determinada por lo social, por lo económico, por los atravesamientos políticos. Y cuando las condiciones de existencia, las condiciones de vida se deterioran, eso inevitablemente aumenta la problemática de salud. A la familia. Claro. Es más, yo les podría contar que en el 2000-2001 la explosión y la demanda de las problemáticas de salud mental también fue muy característica. Claro, similar a estos tiempos que están pasando ahora. Similar a estos tiempos, ahora me parece un poco más, pero porque se conjugaron muchos factores. Sí. Pandemia y después gobierno de Milei. Concretamente. Porque la pandemia dejó a la gente un poco medio tambaleando, ¿no? Claro. A nivel económico, social. A nivel económico, social y el aislamiento, con el cual acordé absolutamente, porque tenía que ver con salvar vidas. Exacto. También produjo efectos, digo, no es sin consecuencias, produjo efectos. Pero además en un montón de sentidos, no solamente, digo, no estoy planteando lo que planteaba la derecha del aislamiento, de lo que nos obligaban a quedarnos adentro, para nada. Simplemente estoy diciendo que
el miedo a morir propio de los seres queridos. No eso provoca efectos. El quedarse solo, ¿no? El que te llevaran a internar, lo que fue contaba, tremendo. ¿no? Era todo como una tragedia. Fue era terrible. muy duro y eso provocó de verdad una afectación corporal y psíquica muy importante. Sí, entonces, eso sumado a un gobierno de estas características donde lo que impera es los discursos de violentos, la crueldad, claramente, y eso sumado al deterioro social y económico, y se conjuga, Claro, un cóctel perfecto. Hermoso, es un cóctel perfecto. Irónicamente, sí, ¿no? Por Digo, supuesto. hermoso. Claro, uno no se termina de recuperar de una cosa que ya otra vez y así es todo una... Es que todavía nos estábamos recuperando Claro. de esos efectos y esto fue muy duro. Realmente es muy duro pero además porque hay una cuestión donde además se desmantela todo el sistema que podría sanitario y el sistema público en general. En Porque general, quiero claro, decir sí. que salud mental no requiere solamente de un tratamiento. Las problemáticas de salud mental no se resuelven únicamente con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, con un psicofármaco. Se resuelve con un montón de otras cuestiones, que estén garantizadas el derecho a la educación, Claro. ¿no? Que un niño, vos lo planteabas antes, que un niño no se sienta, no en estos términos, lo digo yo en estos términos, vulnerado en su derecho a poder asistir a la escuela durante todas las horas, como el resto de las niñeces. Exacto. Digo, eso evidentemente afecta y afecta también mucho. Bueno, ya, disculpa, sí, porque sí. nos están haciendo señas que ya estamos terminando el primer mirá, parte. 33 ya nos repasamos, se me hace un montón. Uy, es re interesante, evidentemente, así bueno, que pasamos al pequeño cortecito y volvemos. después seguimos Verónica acá con a todo. Vero. Yo pensé que ya había terminado. No, tenemos media más todavía. No. Yo dije, Así que yo seguía hablando. Nos vemos un ratito. También hablas y escuchamos con atención. Pensar juntos no es lo obvio, pero puede transformar. Cuando el vínculo despierta, algo empieza a circular. Ellos no vendrían. Bueno, acá estamos. Me imagino que no tuvieron tiempo ni siquiera de extrañarnos, porque vieron que el corte es muy pequeño, pero bueno, tenemos a Vivi, le dimos lugar a que Vivi pudiera estar con nosotros también, ya que conoce a Verónica mucho. Muy chiquitita, como bien dijiste. Desde hace nos mucho, conocemos. las dos socialmente trabajaban y sí. trabajan arduamente por esto, ¿no? Por una sociedad con derechos sobre todas las cosas. Así que, bueno, la pregunta que le quería hacer a Vero, que me había quedado medio en el tintero, era que nos dieras, Vero, los lugares en donde la gente que no tiene recursos aquí en Lanús pueda recurrir. Ahí está. Y Porque claro, porque si no nos vamos muy, y la verdad que es una data muy interesante, es muy interesante saber Bueno, cómo pueden hacer, a dónde recurrir. les cuento. Bueno, el municipio de Lanús la verdad que tiene la verdad que muchos recursos en salud mental, por supuesto, como todo, ante una demanda tan aumentada, bueno, a veces se dificulta un poco, pero trabajamos por generar lo que nosotros llamamos accesibilidad de las personas a los diferentes espacios que nos solicitan. Hay 3 centros, el municipio de Lanús tiene 3 centros específicos de salud mental y después tiene equipos de salud mental que le llamamos descentralizados, porque no están en los centros, que hacen base en los distintos centros de salud y unidades sanitarias del municipio. El municipio tiene como 20 y pico, no me acuerdo ahora el número exacto, de unidades sanitarias y centros de salud distribuidas, emplazadas en todo el territorio, ¿no? En Caraza, Chingolo, Villa Jardín, Gerli, Lanús Oeste, Escalada, Lanús Este, totalmente. En Escalada está la unidad sanitaria Máspero, que es muy conocida, y Sí, en la es calle muy Máspero. conocida. Bueno, y yo estoy en el centro de salud mental que está al lado, en el primer piso, que es en realidad el que está hace muchos años, ese centro de salud mental, que siempre se le llamó Dirección de Salud Mental, pero en realidad ahora es un centro de salud mental más, y hay otro centro de salud mental que se inauguró
con la gestión también de Julián Álvarez, en octubre del 2024. El Centro de Salud Mental en el que estoy yo está hace muchos años. Muchos años. Fue siempre como la Dirección de Salud Mental y concentraba la mayoría de los profesionales ahí, muchísimos menos de los que hay ahora. Y algunos en las salitas, lo que se llama salitas, vamos a decirlo así. Sí. Yo le digo centro de salud, unidades sanitarias, es el nombre más técnico, pero son las salitas. Sí. ¿No? Y había algunos, de hecho yo trabajé muchos años en una salita en Villa Caraza primero. Primero no, entre medio, porque primero estábamos en 25 de mayo, no más, pero donde está el Centro Cultural Leonardo Fabio, ahí era la Dirección de Salud Mental. Sí, antes, es verdad. Después pasamos ahí a Máspero. Yo trabajaba en una salita que se llama Miranda Norgrin, trabajé muchos años ahí, de Villa Caraza. Entonces, algunas psicólogas, psicopedagogas, algún que otro psiquiatra, trabajábamos en algunos de estos centros, en algunas de estas salitas, lo voy a decir así, en algunas de estas salitas, pero éramos pocos. Y algunos estaban en el Centro de Salud Mental, primero 25 de mayo, después ahí en Máspero, primer piso. Pero ahora, los últimos años, tenemos 3 centros de salud mental, o sea, está ese que se transforma, ya deja de ser la Dirección de Salud Mental y es un centro de salud mental. Lo que pasa que es el más grande, el que tiene más profesionales, el más antiguo, pero además el que tiene también más profesionales, está más céntrico, bueno. Y después está el centro comunitario, que les decía que inaugura Julián Álvarez en octubre del 2024, el Centro Comunitario de Infancias y Juventudes, al lado de una unidad sanitaria, de una salita que se llama San Martín, en Monte Chingolo, y ese es para niñeces y adolescencias de 5 a 18 años. Está abierto de lunes a viernes, como todo. Mira, es interesante, va para los chicos. Claro, hoy día es no para saben dónde ir los padres con los adultos. Claro. No, pero igual nosotros en todos los equipos descentralizados y en todos los centros de salud mental se atienden niños, adolescentes y adultos. Y bueno, adultos pero mayores. no es muy común saberlo. Claro, Ese centro que se inaugura específicamente para niños y adolescentes hasta 18 años. Perfecto. Que quien es el director de ese centro de salud mental es un compañero nuestro, psicólogo. Yo estoy como directora de salud mental del histórico, digamos, y después hay otra compañera que está como directora del centro de salud mental que se inauguró reciencito, ahora 1 mes y pico, 2 meses. De hecho vinieron autoridades de salud mental de Provincia de Buenos Aires, obviamente Julián Álvarez y otras autoridades de salud del municipio, la secretaria de salud que es Cecilia Ciocci, la subsecretaria que es Romina Carril, bueno, y otras autoridades, a la inauguración ahí en Caraza, que es un centro de salud mental también con una especificidad. El de Chingolo, como les decía, es para niños y adolescentes. Este tiene una especificidad que es para personas gestantes con problemáticas de consumo, que es una problemática que ha empezado a escucharse mucho, sobre todo en realidad en los hospitales a partir de del nacimiento de los bebés. Claro, con esa problemática, adicción, ¿no? No adicción, pero sí con algún tipo de estas consecuencias a partir del consumo de la persona, del consumo del adulto, de la mamá o la persona embarazada, con problemática de consumo. Así que ese es específico de este. El de ahí ¿dónde está? En Villa Caraza, en el centro, en la unidad sanitaria, en el centro de salud Ramón Carrillo. Se inaugura ahí el centro de salud mental, porque esa salita Ramón Carrillo está hace muchos años. Está en Caraza, en pasaje, no me acuerdo, se me olvidó. Pero esos lugares, por ejemplo, se pueden ir personas públicos. diferentes, son públicos, claro, de diferentes localidades, por ejemplo, o solamente que son Lanús. Solo de Lanús. ¿Cómo se porque llega? ustedes piensen que todos los municipios tienen, algunos no tienen tantas cosas como tenemos acá. Claro, por eso digo, por eso un tema que a mí pero ustedes piensen que son municipales, con lo cual lo que se atiende es la población del municipio. De así como Lomas atiende la población del municipio de Lomas, Avellaneda atiende la población de Avellaneda, Quilmes atiende la población de Quilmes. Igualmente tenemos vínculos con los directores de salud mental, las directoras de salud mental de esos municipios, sobre todo aledaños, y generalmente si llega alguna persona y con algunas dificultades nos comunicamos y hacemos como
como un Contacto, interconsulta. Claro, hacemos claro. articulación. Un apoyo, claro, claro, digamos, claro. bien. Algunos Una son orientación, amigos, así que orientar a el la de nena, Quilmes la es, persona. es un amigo, el director de salud mental de Quilmes, así que Digamos Claro. que en esta gestión creció mucho el tema ¿no? Le dieron bastante bolilla al tema de la salud mental. sí, ¿no? porque incorporaron muchísimos profesionales. Ya de Claro. entrada en el 2024 se nombraron bastantes profesionales, o sea que realmente aumentó la cantidad de... la capacidad de respuesta que teníamos desde el sistema de salud mental público en Lanús, pero la verdad que la demanda es tan grande, terrible, ¿no? es Esto tan Ya, grande, no tan sé, grave, Sí, tan- sí. hay una característica que tiene el sistema de salud mental municipal, es que nosotros no tenemos guardia y por supuesto no tenemos internación porque no somos un hospital. Las internaciones se hacen en los hospitales. Pero vienen muchas veces situaciones muy graves, con mucha O sea que urgencia. al no tener guardia, eso, no tenés a No. alguien de urgencia que nos No, pasó pero con- tenemos un dispositivo que también se Ah, armó hace por- poquito, el año pasado. ¿sí? Ahora Ah. les cuento. También para las personas claro, que sí, la se idea puedan- es ¿qué informar. se Digamos, hace, para no? Cuando guardia, pasa algo para así, o dónde para se llama. situaciones de crisis Sí. de salud mental, Ujú. son las guardias de los hospitales. Como cualquier crisis de salud, Ah, vos sí. tenés ¿a dónde vas? A una Sí, guardia, a una guardia de un de- sanatorio, Sí, de un hospital. sí, sí, Bueno, sí. entonces, lo Para mismo salud mental, lo mismo. crisis de salud mental. Digo porque nosotros además tenemos horarios diurnos, no tenemos guardia, digamos. Claro. Claro, son los horarios de las Nuestros- salitas. el por centro de decirlo. salud mental de Máspero tiene horario de 8 a 16:30, ese es nuestro horario. Ujú. De 8 a 4 y media de la tarde, de 8 de la mañana a 4 y media. Claro, esas pero cosas no tienen horario. No Claro, tienen no, horario. guardia- una entonces, crisis en una cualquier crisis en momento. salud mental va a la guardia Claro, y en siempre algún es así hospital. en todos los municipios. Pero en Lanús tenemos además un dispositivo también muy reciente, que Ah, no lo mira. tienen todos los municipios, Ah, mira quiero vos. decir, Es que es interesante. el sistema de emergencias en Ajá. salud mental que funciona de lunes a lunes de 8 a 18 horas. Entonces, ¿qué hace uno cuando quiere llamar a una emergencia? Llama al 107. Sí. 107, claro. 911 Sí, podría ser. También sí, podría también. ser. Sí. Pero lo que era antiguamente el SAME, ya acá no se llama más SAME, se llama Servicios de Emergencias Lanús, es el 107, vos llamás, y si es una problemática de salud mental, va este equipo, que nosotros le llamamos EMISAN, que es el equipo de emergencias en salud mental del municipio. Pero tiene un horario también de 8 a 18, o sea, vos si tenés una crisis y querés llamar al 107, va a ir, pero no va a ir con un psiquiatra, va a ir con un clínico, ¿no? También. Sí, sí. Pero tenés las guardias de los hospitales, eso para las situaciones de crisis. Claro, porque a veces pasa que uno no sabe a dónde recurrir. Claro. Uno dice, no es una lastimadura, no es algo que se ve. Y sinceramente uno No, queda pero se nota, conservado. no se ve, Claro. pero se ve. Y- Te puedo asegurar que las Escúchame, crisis y de salud aunque mental se ven tengas, mucho. va uno si Sí, tiene se ve obra mucho, se ve social, mucho. evidentemente tenés que recurrir a tu obra social, pero Porque ponele- también tienen números de Sí, urgencias pero en salud ponele mental. que en No, caso igual el de servicio de que emergencia atiende, aunque igual, llama. aunque Sí. tengas obra social. Y nosotros también en lo ambulatorio, en Ajá. lo que se llama más ambulatorio, digamos, con consultas programadas, también atendemos a veces, pero tratamos de priorizar, como Claro. dije al principio, las personas que tienen no cobertura tienen, pública claro, nada más, o sea, que sí. no tienen ni obra Sí, social ni sí, prepaga. sí. El problema que estamos teniendo es cada vez vienen más con obras sociales Sí. y con prepaga. Claro. A ver, con Galeno, con Swiss Medical, Ah, perdón, mira. estoy Está pasando el bien. chivo a la Pero prepaga. ¿por qué? Porque Bueno, no pero está pagan. bien, porque Porque pagas un no montón de plata tienen- por eso y pero no no te... pueden- Porque pagar no tienen ya, servicios o será- casi, no, no porque sé. tienen servicios muy lejos y Ah, se enteran claro. que nosotros tenemos un componente de psiquiatras bastante interesante que tampoco tienen casi todos los municipios, entonces se enteran y el problema es que también tienen muchísimos. También hay consultorios. avivadas. No, bueno, les queda Sí, cerca, por viven ahí. cerca, entonces Claro, les conviene claro, antes que sí. tener que viajar, El eso gratuito. también. Sí, sí. Eso también pasa. Yo me da no sé qué pensarlo en términos de avivadas, como decía Sí, Vivi. sí. Lo pienso en términos de, bueno, De les necesidad, queda cómodo, claro. necesidad, el sufrimiento, práctico. pero ahí se les explica. Claro. Siempre amorosamente se les explica que la prioridad son las personas que no tienen y que la responsabilidad legal son de las obras sociales y las prepagas. Claro. Lo que no tenemos en el municipio son acompañantes terapéuticos, digo porque vos Ah, nombrabas sí. eso. Hay algunos a nivel provincial, pero no tenemos acompañantes terapéuticos en el municipio. Ese es algo Lo que pendiente, podríamos, sí, sí. algo pendiente.
Pero en este momento está muy difícil todo, en general, quiero decirles. Sí. Con lo cual, digo porque lo que está haciendo Nación repercute en las provincias y repercute en los municipios. Con lo cual, digamos, todo ese desfinanciamiento que hablábamos inicialmente también se resiente muchísimo en la capacidad, digamos, económica para generar mayor política pública en los municipios, sobre todo. Claro. Es que recién yo estaba escuchando hoy a una profesora, una maestra, ¿no? De universidad y de colegio secundario, que decía, vi mi recibo del mes de marzo y me pagaron 130.000 pesos por 2 horas, ¿no? 2 horas semanales. Claro. Entonces, bueno, el señor que le estaba haciendo la entrevista, señor Feynman, ¿no? Decía, ay, dice, no me alcanza ni siquiera para cargar nafta en mi Land Rover. Ah, mira vos. Qué linda comparación, ¿no? Digo, qué interesante. Claro. Qué interesante, ¿entendés? Yo lo que digo es que tal vez hay muchos profesionales que si no tienen su carrera como con mucho amor, porque más allá del amor tienen que vivir, tienen que subsistir, tienen que dedicarse a otras cosas. Sí, tal cual. Sí, totalmente. Y eso pasa muchísimo en salud. Por eso hay carencia Sí, de profesionales, ¿no? En un montón de ámbitos, sobre todo en esto, Sí. que no sé, a un acompañante terapéutico, si perteneces Es lo al que se municipio, llama, son 300.000 en salud hay pesos. muchísimo esto que vos decís, que es el pluriempleo, que es una problemática muy importante en salud, porque los trabajadores tenemos a veces 1, 2, 3 trabajos para sostener, para poder hacer un salario medianamente digno. Claro, medianamente digno, exactamente. Bueno, y eso hace, sobre todo en algunas profesiones, no voy a decir cuáles, del sistema público, que además cumplan mucha menos carga horaria que el resto de los profesionales, con lo cual también eso repercute en menos posibilidades de espacios para las personas, porque si van muchas menos horas, ¿no? Igual yo te digo, hice una cuenta rápida, 2 horas semanales, 130.000 no está tan mal. Ah, mira. Y 2 horas semanales, 2 horas semanales o por día. No, ella dijo que en su mes de marzo había cobrado 130.000 No, pero pesos. ¿cuánto trabaja? ¿Cuántas horas en general? Ella dijo 2 horas semanales en 2 el horas mes. semanales. 8 horas. 2 horas semanales 8 horas hace mensuales. una carga de 20 horas. Claro. Claro, ella Sumalo dijo por como que 20. era lo único, ¿no? Sumalo Como que por 10. Sumalo por 10. ella lo que ella lo que dio a entender es como que Que era son lo las que 20 horas tenía, semanales ¿no? de los docentes. Claro. tal Sumalo cual. por 10. Igual es como que Y sí. también no la es- cuenta. Sí, no, Ah, no, chicas. no, no. Tenemos un mensajito de Silvia que dice, hola chicas genias como siempre, una pregunta. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes hoy? Mm. Sí, Se sí. escucha mi teléfono. Mira, los problemas de salud mental que más se escuchan son generalmente siempre ansiedad, depresión, ¿no? Pero a veces también son los malestares que no tienen un diagnóstico, que es un poco lo que yo les decía que la ley de salud mental viene a traer con un cambio muy importante de paradigma, además del enfoque de derechos humanos, que hay sufrimientos que no tienen un diagnóstico determinado, ¿no? Que a veces son sufrimientos más sociales, pero que sí generan angustias profundas, que vos no le podés decir, esta persona está deprimida, no, quizás, o tiene una depresión. Si bien se usa en la jerga popular, está deprimida porque está angustiada, no necesariamente es una depresión. Para reunir los requisitos, los criterios de una depresión, tenés que cumplir ciertos indicadores que no necesariamente es estar angustiada. Pero a veces estar angustiada frente a algo que te pasó en la vida hace que necesites recurrir a un espacio terapéutico también. Sí, para Entonces, resolver, ¿no? te podría decir angustia, ansiedad, depresión, pero como yo les decía antes, cada vez hay más gravedad y cada vez hay más problemáticas vinculadas. Un suicidio. Bueno, eso Eso me Es un tema llamó la fuerte. atención en la última charla que te escuché no hace mucho, que vos Muchísimo dijiste lo que aumento. ha crecido el suicidio Tremendo. en los jóvenes, especialmente, ¿no? muchísimo en general, En general. pero mucho más en los jóvenes. Los jóvenes. Siempre en los jóvenes fue como algo que alarmaba salida, ¿no? mucho, Un porque escape. porque además en los jóvenes uno dice, bueno, ¿cuáles son las causas de muerte en los jóvenes? No son tanto las enfermedades, son los accidentes o el suicidio. O el suicidio. Y venía siendo la segunda causa de muerte
más importante, el suicidio, y ahora está casi escalando a primera. Ay, Dios, hay muchos intentos de suicidio también. Eso es un tema muy importante. Muy como para importante. hacerlo como un tema principal. Para, sí, se está haciendo, se están haciendo programas de abordaje de la problemática del suicidio, porque aunque realmente no se destina, ¿no?, el presupuesto que realmente necesitaría la salud mental, no, claro, para todas estas cosas, todas estas ahí cuestiones. Es un dato ¿no? clave lo que decís, Vivi. Mira, retomo la ley. La Ley Nacional de Salud Mental indica que el 10% del presupuesto en salud tiene que ir a salud mental. Históricamente ese presupuesto, hay una organización que se llama ACIG, que es Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que hace los presupuestos no solo de salud mental, de distintos, también de educación, de discapacidad, y lo viene haciendo todos los años. Nunca superó el 3%. Ahora imagínense. Nunca se cumplió hace 10. No, jamás, nunca se jamás. cumplió desde ahora hace 15 años. Y ahora mirá. menos. Ahora es casi un chiste, yo les podría decir, porque el presupuesto tiene como diversas aristas, no me voy a poner tan técnica, claro, diversas aristas para analizar los presupuestos de la información pública que vos tenés en lo que te muestran. Claro. No todo Sí, está sí, público. No, seguro. Y les doy un dato concreto. Hay una actividad que es la actividad de apoyo y promoción de la salud mental, que es aquella donde se debería destinar el presupuesto para crear más dispositivos comunitarios, para fortalecerlos, Claro. que es lo que más necesitamos, dispositivos en la comunidad. Claro, las claro, personas. para prevenir, ¿no? para Claro, prevenir. claro, totalmente. las alertas. No, porque llegás a la internación ya es Ya el está, último claro. escalón. Lo importante Es porque es la todo lo prevención. previo, aunque No a veces hubo. a veces hay situaciones que requieren internación aunque haya habido lo previo, porque son situaciones más graves, Más con desbordante, con diagnósticos más complejos, que cada tanto a veces requieren una internación para compensar un poquito y después nuevamente Que sigan. que vaya, claro, a su comunidad y a seguir su vida. Pero hay otras situaciones que no, que a veces, que muchas situaciones llegan al último recurso, que es la internación, porque no se crean estos dispositivos comunitarios, porque hay mucho déficit en ese punto. Se han creado, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires los últimos años creó muchísimos centros comunitarios, quiero decirlo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó muchísimos centros comunitarios de salud mental. La Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires viene haciendo un trabajo de implementación de este marco normativo y de profundización de todo lo que tiene que ver con salud mental. Salud también, porque Nicolás Kreplak, que es el ministro de Salud, es un tipo que realmente piensa en la salud en términos de derechos. Pero Julieta Calmels, además, que es la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, la verdad que ha puesto la salud mental realmente en un lugar de relieve, porque de algún modo da cuenta no solamente de la preponderancia que tiene dentro del campo de la salud mental, sino también de la importancia de todo lo que se puede hacer cuando hay decisión política claro, totalmente. y de implementación de esta ley. Sí, seguro. Así que bueno, no sé, me fui, No, pero- estamos No, casi ahí a Ahí. punto de terminar. Pero igual, el programa no queda corto con los Sí, temas que queda estamos Sí, es verdad para y mucho porque todo es muy esto. interesante y es algo que Sí, hoy por hoy totalmente. está, como dijo ella, ahí en el primer lugar, ¿no? Yo quería leer algo Sí, sí. que lo saqué del Instagram del Consejo Consultivo, que estuve Dale. ahí chusmeando un poquito, hablando del tema de la ley. Sí. Bueno, en la última parte dice, la salud mental se resuelve con más comunidad, más presupuesto y más Estado. Totalmente. Y termina con el encierro no cura. Totalmente. Totalmente, ¿no? ¿Qué Totalmente. pensás? Es así. Es así. Por eso hablamos de los dispositivos comunitarios, por eso defendemos que no se modifique la Ley Nacional de Salud Mental, sino que se implemente plenamente, y por eso estamos absolutamente en contra de este proyecto de reforma que intenta instalar. Hoy hubo otro debate en el Senado. Si pueden, vean el Senado, escuchen a algunos referentes muy importantes como Julieta Calmels, la subsecretaria, como Alicia Stolkiner, como Marcelo Klingo, como Martín Malgá, como Alberto Sí, es Trimboli. importante eso, ¿no? Después que nos van a escuchar empecemos a otras, informar, porque estaban ¿no? las Como dos sociedad, vertientes. que nos Sí, sí. empecemos a informar más. Claro, ¿no? claro. Eso es. Y justamente lo que quieren es volver a la
la internación. Nosotros decimos el encierro no cura, porque lo que quieren es volver a darle relieve a los hospitales monovalentes, a lo que siempre se llamó como manicomio, donde las personas con problemáticas de salud mental las internaban y quedaban 30 años viviendo en un hospital. Nadie, por ninguna problemática de salud, vive en un hospital. Un hospital no es para vivir. No es para vivir. Por eso el encierro no cura. Claro. Exactamente. Bueno, un buen cierre. Un buen cierre. Y bien claro. Un beso grande te manda Marisa. Feliz cumpleaños, Marisa. Marisa escribió. Feliz. Dice que le encanta escucharlo. Ay, feliz Realmente, como cumple. siempre. Pensé que iba a estar cocinando, que no iba a ver el programa. No es una Viviana Miguel. Mari, le es cantamos una el feliz Marisa. cumpleaños a Mari. Bueno, Feliz feliz cumpleaños cumple. para Marisa. Gracias a todos por feliz escucharnos. cumple. Gracias, Verónica, por venir. No, gracias a Por ustedes. darnos este espacio. ¿Qué? Edith, Por una ejemplo, cosita. quería dejar como mensaje, digamos, en caso de emergencias, que crisis, llamar al 107. Llamar al Claro, que a 107 veces- y si no recurrir. El primer lunes del mes, a partir de las 8 de la mañana, se abre agenda en casi todos los centros, en casi todas las salitas que tienen equipos de salud mental, así que se acerquen a su salita más cercana y Perfecto, pregunten. buenísimo. Y también en donde estoy yo, en el Centro de Salud Mental, Máspero 69, primer piso. Pueden recurrir en cualquier momento de lunes a viernes de 8 a 16:30 para cualquier consulta. Y si no, si quieren ir a solicitar un espacio de primera escucha, se acercan el primer lunes del mes, consiguen lugar seguro. Perfecto. Muchísimas gracias, clarísimo. Gracias, Vero. El mejor cierre de todos. Así que gracias. Que tengan y un bueno, hermoso fin de nos semana vemos- y que lo disfruten. nos A vemos el cuidarse. próximo martes. Es redes tu